un poquito en la vida de Marcos. Marcos introduce su propio evangelio, pero por influencia de Pedro. Y él comienza a introducir directamente, entra en acción a Juan el Bautista. Y habla del mensajero, y luego el mensajero habla de aquel que había de venir, que es Cristo, que es un rey, que viene con toda autoridad. Y tal es su autoridad, ¿verdad? Que el Padre le reconoce esa autoridad, le dice, tú eres mi Hijo amado. Dice que los cielos se abren y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Viene sobre él y viene con toda esa autoridad de parte de Dios y la demuestra en el desierto. Vence a Satanás en el desierto. Adán en el jardín del Edén, a pesar de que no tenía pecado, fracasó. Aun siendo un ser humano que Dios creó sin pecado, pecó. Adán y Eva pecaron. Pero luego vemos al Señor Jesucristo con toda autoridad en el desierto, estando en las condiciones más desfavorables. Adán en el Edén tenía todas las condiciones a su favor. Tenía todos los alimentos que podía necesitar. Solamente había una prohibición en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero él tenía todo lo que podía necesitar. Eva tenía todo lo que podía necesitar. Todo estaba a su favor. Estaban en un huerto. Tenían todas sus necesidades suplidas. Pero vemos a Jesús en el desierto. Un Jesús que no comió por 40 días. Y vemos a un Jesús que Él no venció la tentación y Él no venció el desierto porque fuera un Superman, como muchas veces gente se imagina. O es que Él era Dios, claro que iba a aguantar la tentación, sí, pero hermanos, Él lo enfrentó como hombre. No enfrentó el desierto como Dios, enfrenta el desierto como hombre. Y como hombre vence a Satanás. Se ha dicho, los que han estudiado acerca del ayuno, uno puede llegar a aguantar, ese es el límite de un hombre, posiblemente esos 40 días. Entonces Jesús no lo aguantó como si fuera un superhombre, lo aguantó como un hombre ordinario. Pero en toda su manifestación del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Derrota a Satanás, lo derrota completamente. Y al derrotar a Satanás, Él lo derrota no solamente porque Él necesitara demostrar que Él lo necesitaba derrotar, lo derrota en beneficio de aquellos que van a creer en Él. En aquellos que van a creer en el Rey y que van a responder en fe y arrepentimiento y se van a unir al reino de Dios. Entonces, qué maravilloso es ver a un rey que a veces no es un rey como nosotros nos imaginamos. A veces la gente quiere un rey que se acomoda a lo que la persona ya anda buscando. Pero vemos a un rey en el verso 14 de Marcos 1:14 que crece con un pueblo. Él crece en Galilea. Entonces, imagínate a Jesús, un Jesús que crece alrededor de familiares, de amigos, de conocidos, que comenzaron a ver a Jesús como alguien que era poca cosa. No porque fuera poca cosa, pero es como, tú ves a tu vecino y lo ves como común y corriente a tu vecino, lo ves simplemente como un ser humano. Tú no ves a tu vecino y quieres irte a hincar y postrártele como si fuera Dios. Pero imagínate, la situación de Jesús es diferente. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios encarnado. Él es el Dios manifestado en carne. Y todo lo que Dios puede hacer se miró perfectamente en la persona de Cristo. Lo dice Colosenses. Que toda la plenitud de la divinidad de Dios está en Cristo, físicamente. Entonces Jesús comienza a crecer y entonces Él comienza a crecer alrededor de un pueblo, un grupo de personas que comienzan a criticarlo. ¿Cómo va a ser este el Hijo de Dios si nosotros lo miramos crecer desde niño? Lo miramos de chiquitito. Fue un carpintero. ¿Qué tiene de extraordinario un carpintero? La gente que no lo conocía posiblemente no pensaba en eso, pero la gente que sí lo conocía decía, ¿no es este, verdad? El hijo de José y María, y no son sus hermanos Jacobo, y menciona los 4 hermanos que tenía, y menciona que también tenía hermanas, y la gente no le veía nada de extraordinario a Jesús, la gente que estaba cerca de él. Y los que más rechazaron a Jesús fueron las personas que lo miraron crecer, que estaban alrededor de él. Aún sus mismos hermanos no creían en él. Lo enseñan los evangelios. En Juan, sus hermanos le dicen, va a haber la fiesta, vete a la fiesta y ahí manifiéstate, haz tus cosas que tienes que hacer, a ver si creen en ti. Porque ni aún su propia familia creía en él. Ahora,
Yo no lo dice la Biblia, pero yo me pregunto, ¿qué tanto María también creía en él, aunque era su propia mamá? Porque fue el instrumento que Dios usó para que Jesús naciera. ¿Qué tanto María creía en él? Ella creyó porque Dios, ¿verdad?, habla acerca de la fe que ella tuvo cuando le dijo al ángel, ¿verdad?, hágase conmigo conforme a tu voluntad. El ángel le dijo que iba a nacer de ella, ¿verdad?, el santo ser que iba a venir a este mundo a salvar a los pecadores. Y María dice, ¿cómo es esto posible? Entonces el ángel le dice, el poder del Espíritu Santo va a venir y te va a cubrir. Y la obra de Dios en tu vida va a ser posible. Entonces ella responde en fe, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Pero miramos a una María, ¿verdad?, que es un ser humano. Mucha gente ha agarrado a María y ¿qué ha hecho con ella? La ha elevado. Lo más alto que puede elevarla como si fuera un Dios. Al mismo nivel que Jesús. Y cuando uno hace eso, ya uno está yendo en contra de la Biblia, ¿verdad? Sería una herejía, algo antibíblico. Pero vamos a mirar que, por ejemplo, una rama, esta palabra se escucha a veces rara, ¿verdad? ¿Sí la han escuchado? ¿Católico? Entonces la palabra católico se escucha rara y regularmente la identificamos con la iglesia católica que vemos hoy en día. Pero la palabra católico es algo universal. Es algo muy común en aquel tiempo. En aquel tiempo la iglesia cristiana era conocida como iglesia católica. Católica, cristiana. Y era conocida como apostólica. Entonces, apostólica, ¿por qué se imaginan? Porque seguía la enseñanza de los apóstoles. Cristiana, ¿por qué se imaginan? Por la persona de Cristo. ¿Y por qué se le reconoció como católica? Porque era universal, estaba en todas partes del imperio. Entonces la iglesia era católica porque no solamente había una iglesia local, sino que había muchas iglesias. Entonces, como la iglesia del Señor Jesucristo, los apóstoles comienzan a predicar el evangelio por todo el imperio, pues se comienzan a hacer muchas iglesias locales en todo el imperio, muchas iglesias. Entonces, cuando tú juntas todas las iglesias, tú tienes la iglesia universal. La verdadera iglesia, regada por todas las partes del mundo, con todas sus iglesias locales, se convierte en una iglesia católica. Entonces, no debemos de confundir a veces esa palabra como si fuese algo malo. Pero la palabra que entró y la regó, lo que vino a echar a perder el cristianismo fue esta palabra. Roma. Entonces, la influencia de Roma, más o menos en los años 300, entre el siglo 3 y el 4, que es el año 300 a 400, hay una mezcla entre esto con esto. Hay una fusión. Y esa fusión, ¿verdad?, trajo nuevos conceptos que no estaban dentro del cristianismo. Y vamos a ver algunos de ellos de una manera rápida. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hemos estado hablando del evangelio y entonces para mí es muy importante que entendamos que cuando una iglesia local no está predicando el verdadero evangelio, ya no es una iglesia. La iglesia debe de predicar el verdadero evangelio porque es el evangelio lo que crea la iglesia. Si quitamos el evangelio verdadero, ya no hay que sostenga o sustente a la iglesia. Entonces, voy a pasar ahora al concepto del evangelio. Vean, miren. Entonces, hablamos un poquito la semana pasada de evangelio y evangelismo. Y entonces vayamos a 1 Corintios para que sigamos con lo que hemos hablado acerca del evangelio. 1 Corintios capítulo 15.
Y me voy a concentrar en hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Para que cuando yo comprenda el Evangelio, si yo comprendo el Evangelio, yo voy a poder evangelizar mejor. Pero si yo mismo todavía no entiendo el Evangelio, me va a costar mejor compartir mi fe. Entonces, yo no quiero que confundan. Mucha gente confunde y dice, es que el don de evangelismo es solo para algunas personas. ¿Sí ¿Usted ha escuchado ese comentario? Que dice, solamente a algunos se les debe evangelizar. Pero bíblicamente, toda persona que es salva, se supone que el Evangelio fue lo que lo salvó. Porque Dios usó el Evangelio para salvarlo. Dios usó un mensaje para salvarte. Entonces, cuando tú vienes al Señor y Dios te salva y dices, Señor, algo me pasó. Comencé a creer en un Cristo que murió por mis pecados. Comencé a creer en un Cristo que resucitó para también darme nueva vida a mí. Entonces, ese Evangelio que me fue predicado, que me salvó, dejó algo en mi alma, dejó un conocimiento muy básico en mi alma. Que por lo menos toda persona que ha venido a la salvación debería entender lo más básico del Evangelio. Porque si yo digo, Dios me salvó, pero no entiendo qué fue de qué me salvó, debería cuestionarme si realmente me salvó. No sé si me doy a entender o los confundí. Si Dios me salvó, debo de entender lo más básico. Bueno, ¿de qué me salvó? ¿De mis propios pecados? Ajá. ¿De qué más me salvó Dios? De la ira de Dios. ¿De la ira de Dios? ¿De qué más nos salvaría? De la condenación eterna, de la muerte espiritual, si lo podemos llamar así. No de la muerte física, porque todos vamos para allá. ¿Y cuál fue la otra que dijimos? Condenación eterna. En el infierno. Voy a resumirlo aquí. Entonces, entre yo mejor comprendo el Evangelio, todo lo que Dios hizo por mí, y esto lo podemos seguir extendiendo. Estamos hablando de lo más básico. Dios me salva de mí mismo, de mis propios pecados que me tienen en una condenación eterna, que me llevan hacia el infierno. Esto es algo que yo se los he dicho, casi no se menciona, porque vivimos en un mundo que por ser enemigo de Dios no quiere saber de Dios. Ahora imagínate que tú llegas a alguien que no quiere saber de Dios y aparte le hablas de la ira de Dios. Va a incomodar más. Yo les platicaba de una señora que se enojó tanto que estábamos en una fiesta, le hablé un poquito del Evangelio y le hablé un poco de la ira de Dios y se ofendió mucho, reaccionó. Esto fue el término que la hizo estallar y toda la gente hasta volteó porque todos se dieron cuenta. Entonces yo traté de mejor ya no discutir, me quedé callado, pero me di cuenta que vivimos en un mundo hostil, que cuando les hablamos de un Dios de ira, no hace sentido con una humanidad pecaminosa que nosotros ya tenemos. O sea, no compagina. Más bien miramos a un Dios como un genio de la lámpara. ¿Verdad cómo es el genio de la lámpara? ¿Se acuerdan de ese programa? Yo me acuerdo cuando estaba niño, un programa bien antiguo, le frotaban a la lámpara así y salía y tú le pedías lo que tú querías. 3 deseos. Entonces es más fácil aceptar una idea de un Dios imaginario que la persona ya tiene esa filosofía o ese pensamiento, va a ser más fácil aceptarlo. Entonces si tú vienes a él y le dices, mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, ¿él qué está entendiendo con eso? Si él tiene problemas económicos, o él tiene un problema con su matrimonio, o él tiene un problema con sus hijos, que se le están portando mal, o él tiene un problema de divorcio, o relacionado al matrimonio.
Entonces, muy posiblemente la persona identifique ese plan maravilloso con que sus problemas se le resuelvan. Y si nosotros solamente nos quedamos ahí, no estamos dando evangelio. Veamos, por ejemplo, leamos a Marcos 1. Ahorita regresamos a Corintios. Marcos 1, capítulo 1, verso 15. Lo vamos a leer una vez más. Y diciendo, ¿quién? Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, en la persona de Jesús cuando vino físicamente a la tierra. Y vean las palabras que les dice, hablando de un poquito de contenido del evangelio: arrepentíos y creed en el evangelio. No entra en detalles del contenido del evangelio, pero por lo menos menciona dos cosas: arrepiéntete y cree. Entonces, para poder recibir el evangelio de Dios, hay dos cosas muy fundamentales que aparecen: arrepentimiento y otra fe. Entonces, eso nos ayuda a que cuando nosotros debamos de evangelizar, debemos entender que nuestro mensaje que hablemos tiene que ver con llamar a las personas a un arrepentimiento. Y tiene que ver con creer al resto del mensaje. Creer el mensaje y arrepentirse de sus pecados. Ahí estamos tocando algo muy básico, muy fundamental. Y vamos a ir completando más, dándole más contenido al evangelio. Vayamos ahora sí a 1 Corintios capítulo 15. Ya lo vimos también la semana pasada, pero ahora voy a volver a hacer hincapié en él. Me sirve demasiado. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, los dos primeros versos? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hasta ahí es bien importante, porque miren, la iglesia de Corinto, ¿cuál era el problema con la iglesia de Corinto? ¿Ustedes han leído las cartas a los corintios? ¿Alguien ha leído más o menos así en general de qué tratan? ¿Alguien que me quisiera ayudar? ¿De qué tratan las cartas a los corintios? De la inmadurez de la iglesia. ¿Inmadurez de la iglesia? Uh-huh. ¿Por qué dices que había inmadurez en la iglesia? Lo que más me recuerdo es del hombre que estaba con su madrastra. Un hombre que estaba fornicando con su madrastra. ¿Qué más pasaba en la iglesia de Corinto? Había divisiones entre ellos. Muchas divisiones en el capítulo 1. ¿Qué más había en la iglesia de Corintio? ¿Por qué divisiones? Cada quien tenía su mejor predicador. Y se mencionan Jesús entre ellos, entre los 4 que aparecen ahí. O el grupo que decía que era de Jesús, unos de Apolos, otros de Pedro y otros de Pablo. ¿Qué más había en Corinto? Las cosas secundarias que las tomaban como si fueran prioridad. Problema de divisiones por cosas secundarias. Yo les voy a ayudar con otro. Ellos hacían mucho énfasis en los dones. Se creían muy espirituales por los dones que tenían, que decían que tenían. Hacían mucho énfasis en los dones, la iglesia de Corinto. Y Pablo les decía, ¿de qué les sirven sus dones si no tienen? Entonces la carta a los Corintios se convierte en un regaño para la iglesia, los está regañando. La primera, ¿verdad? ¿Se acuerdan del capítulo donde les dice, habla acerca del amor? El amor lo sufre todo, el amor todo lo puede, el amor, ¿sí se acuerdan de esa parte? Sí. Muchos lo usan para las bodas. Y bueno, pues se usa para las bodas, ¿verdad? Pero esa carta lo que está enseñando ahí es que ellos eran muy inmaduros. Que ni aun con todos sus dones eran capaces de amar. Entonces Pablo los juzgaba diciendo, ¿será que son muy espirituales? Hacían énfasis en el don de lenguas, en el de profecía. Y entonces Pablo los está confrontando, ayudándoles a que entiendan que debería de haber, si ellos fueran maduros, debería de haber amor. Entonces, ¿cómo traslado esto aquí?
parece que Pablo les está volviendo a tener que recordar el Evangelio porque se han olvidado del Evangelio. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, ya se los había predicado, porque Dios usó a Pablo para empezar la obra en Corinto. Y les está diciendo, el Evangelio que les prediqué antes, se los voy a volver a recordar, Tal vez había nuevos creyentes, personas que nunca lo habían conocido a Pablo, pero él se los vuelve a reafirmar. Y fíjese lo que dice, el cual también recibisteis. ¿Recibieron qué? El mensaje del Evangelio. Y luego, en el cual también estabais firmes. Debe de haber firmeza en el Evangelio. Creer el Evangelio. Firmeza en lo que estás creyendo. Dice, por el cual también sois salvos. Cuando Dios salva a alguien, usa el mensaje del Evangelio para salvarlo. Entonces, por eso les decía que no puede haber salvación si no hay mensaje del Evangelio. Entonces, Dios puede utilizar a cualquier persona evangelizando. Dios puede utilizar a cualquier persona. Es más, Dios puede utilizar a los ángeles si Él quisiera, pero no quiso hacerlo. Ya olvidamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Cornelio va y visita, un ángel visita a Cornelio en Hechos. Yo creo que el ángel se sabía el Evangelio y bien aprendidito. Pero le da unas palabras a Cornelio y le dice que Cornelio mande a un criado de él para que vaya y traiga a Pedro. Y Pedro es el que tiene que explicar el Evangelio. ¿Por qué Dios ¿por qué Dios no baja y le explica el Evangelio a Cornelio para que se salve? Dios usa a un hombre que estaba un poco necio, que es Pedro. Estaba un poco necio porque él pensaba que el Evangelio y la salvación era solo para los judíos. Y Dios le tiene que traer toda una visión, bajarle un lienzo como una sábana, con unos cordeles y con diferentes tipos de animales inmundos, que eran inmundos para los judíos, que ellos no comían. Y Pedro le dice, yo no voy a comer cosa sucia, y el Señor le dice, no le llames sucio a lo que yo he limpiado. Y le estaba dando a entender de los gentiles, de los paganos que no eran judíos, y que le estaba diciendo, vas a ir a la casa de Cornelio y le vas a predicar el Evangelio y yo voy a salvar a los que están ahí. Y entonces, a Dios le plació utilizar a una persona para que lleve el mensaje para que otra persona se salve. Entonces, lo que yo quiero que entiendas es que el evangelismo no es tan difícil si tú tienes una convicción de lo que tú crees. Si tu convicción en el Evangelio es profunda, cada vez te vas a avergonzar menos del Evangelio y te vas a animar más a hacerlo. Vas a quererle compartir. Lo que tú estás aprendiendo te está trayendo convicción de que Jesús realmente murió por tus pecados, de que Jesús realmente dio su vida y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti para que no te pierdas y porque estás seguro en sus manos. Entonces eso te trae convicción de que tú dices, híjole, hay gente perdida, hay gente condenada, hay gente que va al infierno, necesito hacer algo. Y yo creo que eso viene de la profundidad de la fe que dices que tienes. Y por eso te animo a que tú no pienses que tú no eres capaz de poder evangelizar a alguien. No pienses que el evangelismo no es para ti. El evangelismo es para toda la iglesia, para cada creyente. Ahora, que hay algunos hermanos que en su vida le han predicado a 20, a 30, que han ganado a 30 hermanos en su vida. Bueno, Dios le concedió ganarse 30 personas, 30 almas. A otro hermano le concedió ganarse 5 almas en toda su vida. Pero yo me pongo a preguntar, imagínate que ni una persona te has ganado en toda tu vida. No como algo para recriminar, pero como algo para que te haga reflexionar. Hi, good morning. Entonces, yo creo que lo que nos anima a compartir nuestra fe no es las capacidades que nosotros tenemos, sino la fe en el Evangelio. Entonces, aquí en Corintios hay un Evangelio, hay un contenido. Ya les hablé acerca de Evangelio, arrepentimiento y fe. ¿En qué? En el mensaje. Ok, vamos a agregar algunos conceptos que debe de contener el mensaje. Por ejemplo,
verso 3. En el verso 3, porque yo os entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, mira, eso es un concepto, una palabra, pero es un contenido también del Evangelio. Buenos días. Lo que me asombra de Pablo aquí es que él menciona esto como lo primero. Como algo con lo cual el Evangelio inicia, como algo fundamental. Y lo menciona ahí, lo menciona en el verso 3, porque yo os entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí. Entonces, lo particular de Pablo es buenos días. No sé si han leído, ¿alguien de ustedes ha leído Gálatas? El libro de la carta de los Gálatas. Hay una parte donde Pablo dice, no se está parándole el cuello, pero él está diciendo que el evangelio que él recibió no lo recibió de ningún hombre. Dice que lo recibió directamente del Señor Jesús. ¿Han leído esa parte? Dice que él directamente lo recibió del Señor. Y si hay una persona, el único que puede decir que lo recibió del Señor, es él. Porque él iba a ir a matar cristianos y el Señor se le aparece, la gloria de Dios se le aparece, lo tumba. Él nunca lo vio, bueno, se puede decir que no tuvo encuentros con el Señor Jesucristo. Al menos la Biblia no lo enseña que Pablo lo haya visto físicamente. Aunque puede haber posibilidades porque era más o menos de la misma edad. El Señor Jesús y Pablo eran más o menos parecidos en la edad. Entonces, él dice que lo recibe del Señor. Entonces, cuando él está hablando en Corintios, él dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo no está cambiando el mensaje. El mismo mensaje que él recibió del Señor es lo que él está compartiendo. Y lo primerito con lo que él empieza es con la muerte de un Cristo que muere en la cruz por los pecados. Entonces, ¿cómo me puede ayudar esto a mí con el evangelismo? A ver, ayúdenme. ¿Cómo me puede ayudar este contenido del evangelio con el evangelismo? Me quería quitar mi chamarra y me atoro. Pero mientras los hago pensar, yo me desaturo de mi chamarra. Ayúdame, por favor. Para que la gente sepa la condición que está. El pecado. Ok. Pero a ver, de una manera más práctica, ayúdenme. Ya opinó Mati, pero a ver, alguien más. Que la gente necesita un salvador. Ok. ¿Los demás qué piensan? Evangelio me parece que es, yo pienso, ¿no? Ajá. Que es la palabra de Dios para transmitir a otros. ¿Sí? ¿Alguien más? La idea es utilizar este contenido y aplicarlo. Yo les voy a ayudar un poquito. Por ejemplo, si yo le digo a la persona, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, pero no le hablas de un Cristo que muere en la cruz, no evangelizaste. El sacrificio de Jesús. ¿Sí me doy a explicar? Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Cómo dice? ¿Cuándo empezó el evangelismo? ¿Cuándo empezó el evangelismo? Eso es cuando murió Jesucristo. Y era la primera cosa que hizo para el evangelismo. Porque antes de eso no iba al cielo cuando se moría. Estoy tratando de entenderle. No lo entendí muy bien, pero a ver si seguimos durante la clase, a ver si me aclaro un poquito. Usted lo que trata de decir es que... Eso es cuando el evangelismo empezó, cuando se murió por los pecados. Por su muerte. La primera cosa que he hecho para el evangelismo. Ok, Porque antes de eso no había nada. ok, gracias. Ya lo entendí un poquito mejor, gracias. Entonces, voy a seguir poniendo más ejemplos y creo que van a ir entendiendo por qué Pablo menciona lo que menciona cuando él predicaba, ¿no? Cuando evangelizaba.
ahora quiero pasar a un contenido de un poco más de evangelio y no quedarnos solamente en un Cristo que muere y resucita por nuestros pecados. Vayamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 1. Entonces, Romanos, si a ustedes les ha tocado leer Romanos es la carta con más contenido de evangelio. Y va capítulo tras capítulo tocando evangelio. Quiero que me ayuden a poner atención en el capítulo 1. Pongamos atención a varios versículos. Primero el verso 14 del capítulo 1. Dice Pablo, tengo obligación. ¿Sí lo ven ahí? En el verso 14. Romanos 1:14. 1:14. Dice a griego. Amigos, ya no griegos, ya saben, ya no saben, soy deudor. Ajá. Estoy en deuda. Estoy en deuda. La versión de las Américas es un poquito más literal que la Reina Valera. Entonces, la Reina Valera tiene me siento como deudor. Y la Biblia de las Américas, tengo obligación. Que es muy apegado a las dos cosas. Alguien que tiene una deuda, ¿qué tiene que hacer? Pagarla. La debe. Y entonces, alguien que tiene obligación se puede decir que es alguien que debe algo y tiene que ser responsable con lo que debe. Entonces, escuchen a este hombre, se siente obligado con el mensaje del evangelio. Escuchen lo que dice el verso 15. Así que por mi parte, ansioso estoy. ¿Cómo dice la Reina Valera? Estoy pronto. En cuanto a mí, pronto estoy. Traduce la palabra ansioso como pronto estoy, con disposición. La palabra ansioso toca un poquito más, la palabra se acerca más, porque la palabra ansia es alguien que está inquieto por querer sacar lo que tiene que sacar. Alguien que no quiere quedarse callado con algo porque lo está afectando tanto lo que está guardando dentro de él, que no quiere quedarse callado. Y habla de que se siente obligado, está ansioso. Ahora vean el verso 16. Otro sentimiento que estaba experimentando Pablo. Se sentía obligado, estaba ansioso y no quería avergonzarse del evangelio. ¿Por qué Pablo no quería avergonzarse del evangelio según el verso 16? Lean el verso 16. Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para la salvación. Le voy a volver a preguntar, ¿por qué Pablo no quería avergonzarse del evangelio? Porque tal vez se había sentido en algún momento avergonzado. Pero según el versículo que está ahí, Es poder de Dios para salvar. porque el evangelio es el poder de Dios. Tenía convicción de lo que creía. Entendía que no era él, sino Dios a través de él, ¿no? Pero más particularmente, porque él sabía que en el mensaje que él hablaba estaba el poder de Dios para salvar. El poder de Dios no está en la capacidad de la persona, jamás. Está en el mensaje que compartimos. Y lo hemos mirado en varias ocasiones. ¿Se recuerdan a Corintios? En Corintios está bastante manifiesto. Por ejemplo, vayan a primero a los Corintios, después de Romanos, sigue Corintios. Y nos detenemos un poquito en Corintios. En Corintios capítulo 1. Entonces vean el verso 17 de primero a los Corintios. La iglesia, ¿se acuerdan que tenía divisiones? Corintios estaban peleándose por sus divisiones, quién era el mejor predicador. Pero fíjense lo que dice Pablo. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, si yo no incluyo en mi evangelismo la cruz, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, en mi evangelismo, en mis palabras, no estoy evangelizando. Entonces, vean el verso 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Entonces, si yo me concentro en el mensaje de la cruz y la gente me comienza a rechazar,
está perdida y se sigue perdiendo, porque está rechazando lo único que lo puede salvar. Dice, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Lo único que puede salvar y que tiene poder para salvar al pecador es Dios, y lo hace a través de un mensaje que parece no tener sentido a la gente del mundo, al ser humano. Por eso ¿por qué él hace mucho énfasis a los corintios acerca de Cristo? Porque los corintios estaban muy acostumbrados a la elocuencia, tenían muchos pensadores, tenían anfiteatros donde sus pensadores iban y elaboraban todas estas articulaciones de mensajes, de pensamientos positivos del momento, que para los corintios era su entretenimiento. Ellos iban y se sentaban en esos teatros y les gustaba escuchar a la gente debatir. Entonces Pablo viene a ellos y vean lo que dice primero los Corintios capítulo 2, verso 4. Bueno, desde el verso 2, perdón. Primero los Corintios capítulo 2, verso 2 al 4. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Entonces vemos otra vez algo fundamental del Evangelio, que es la muerte de Cristo. Pero por ejemplo, aquí toca un aspecto que a lo mejor no se tocó acá en la otra parte de Corintios. Aquí toca él la crucifixión. Eso es evangelio, es contenido del evangelio, la crucifixión de Jesús. Entonces, si yo utilizo esta palabra para un no creyente, es difícil que el no creyente entienda la crucifixión de Jesús, porque parece no tener ningún sentido para él. Ustedes van a mirar a Pablo utilizando el evangelio de la crucifixión o el mensaje de la crucifixión, particularmente en creyentes. Lo usa mucho en Romanos capítulo 6, lo usa en Gálatas. Dice, ya no vivo yo, sino que ahora lo que vivo en mi fe hacia Dios, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y juntamente con Cristo él se pone y dice, estoy crucificado. Y tú dices, bueno, ¿cuándo Pablo fue crucificado? Él murió decapitado, ¿verdad? La manera de aquellos tiempos era cortarle la cabeza. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hay contenido del evangelio que nos sirve para evangelizar, y hay contenido del evangelio que nos sirve para edificar la vida del creyente. El evangelio hace las dos funciones. Tanto se presenta como un mensaje para poder salvar al que no cree en Dios, como también va a tener contenido para seguir edificando al que ya creyó en Dios. Mucha gente piensa que el evangelio solamente es para la primera vez que creyó en el Señor Jesucristo, y el resto de su vida cristiana se quiere olvidar del evangelio. Nosotros deberíamos de estar pensando constantemente en el evangelio. Constantemente, porque mira, después de que nosotros comenzamos a caminar nuestra vida cristiana en fe, en nuestra vida cristiana comenzamos a practicar cosas como por ejemplo la oración. Llegamos a practicar más rara vez, pero llegamos a practicar el ayuno. Practicamos la lectura de la palabra de Dios. Porque son como medios que Dios nos dio. Entonces, en nuestra vida de práctica, de vida cristiana, si nosotros vivimos estas tres cosas y nos desconectamos del evangelio y nos olvidamos completamente del evangelio, llegan momentos en nuestra vida que pensamos que Dios nos está sosteniendo por las obras que nosotros hacemos. Y entonces, lo que les hablé al principio, que fue cuando entró Roma, ahora les voy a hacer sentido a lo que les hablé al principio. ¿Se acuerdan de la influencia de Roma sobre la iglesia cristiana? La influencia de Roma sobre la iglesia cristiana creó un evangelio de obras. Entonces, se perdió el verdadero evangelio porque se comienza a enfatizar un evangelio
que la muerte de Cristo en la cruz para salvar, para perdonar todos los pecados de una persona no es suficiente, sino que más bien es la persona la que tiene que hacer obras, cosas, para que Dios finalmente lo acepte y se agrade de él. Y ese concepto de obras tú lo vas a ver metido en todas las religiones del mundo, absolutamente en todas. Que la gente siempre está tratando de que Dios lo acepte por lo que hace, pero realmente no se han arrepentido ni han creído en un Cristo que muere y totalmente paga por sus pecados. Entonces la vida se convierte en una vida difícil de vivir porque la conciencia de la persona sigue cargada todavía de pecado, porque no ha experimentado el perdón de Dios. Entonces sigue viviendo su vida como que está tratando de demostrar. Él quiere obtener por sus obras lo que Dios no le da a nadie por sus propias obras. El evangelio es gratuito para todo aquel que cree por la sola fe. Y a medida que vayamos semana tras semana vamos a ir entrando a detalles, ¿verdad? Particulares. Cuando se dice, por ejemplo, que somos salvos solo por la fe, ¿a qué se refiere eso en la Biblia? Lo vamos a ir viendo, pero ahorita no me voy a meter todavía. Ahorita quiero que veamos conceptos básicos de evangelio y cómo me ayudan en mi vida práctica y en mi evangelismo. Esto lo voy a dejar aquí, lo de las obras, me va a ayudar más al rato. Ok, sigamos en Romanos. Regresemos a Romanos capítulo 1. Les voy a dar solo el primer concepto. Ok, entonces Romanos es una carta también. Romanos la tenemos que leer como una carta. Empecemos en el verso 18. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué me puede ayudar a mí a ser una persona que doy mejor testimonio cuando le comparto a otros acerca de mi fe? Y es lo que quiero que veamos en Romanos. El evangelio y el evangelismo comienzan con la persona de Dios. Dios está en el centro. Vean la manera o el argumento que Pablo está haciendo. Veamos el verso 17 también. Porque en el evangelio la justicia de Dios. Él mete la palabra en el 1:17, la justicia de Dios. Y dice que la justicia de Dios se revela a través de ¿qué? A través de la fe. En el verso 18 ya no habla de la justicia de Dios. ¿De qué habla? De la ira de Dios. Entonces, lo que quiero que observen es que Pablo al comenzar, él primero dice, no, tengo obligación, estoy ansioso y no me avergüenzo del evangelio. La intención de Pablo es comenzar a dar una explicación del evangelio en el cual él cree. Porque los romanos nunca lo han visto a Pablo, no lo conocen, él nunca ha viajado para allá. Entonces, si ustedes van a Romanos capítulo 14, cuando tengan tiempo, Pablo quiere introducirse a ellos porque él está diciendo, hermanos, esta es mi fe en la que creo y les quiero pedir que me ayuden para yo seguir con el evangelio hasta España. Él quiere ir más allá del imperio romano, quiere ir hasta España. Él quiere ir hasta lo más lejos que él pueda llegar y él busca apoyo en sus hermanos de Roma. Entonces, como no lo conocen, su carta de presentación de Pablo es esta, a los romanos. Él les podría decir, yo soy muy buena persona y soy muy amable, pero no hay necesidad de eso. Él les explica el evangelio en el cual él cree para poderse presentar a ellos. Y ellos lo van a poder conocer al conocer la buena enseñanza y la sana doctrina que él predica. Y entonces él comienza su explicación del evangelio con la persona de Dios.
Y entonces nosotros tenemos, esto nos puede ayudar a nosotros a evangelizar. Por ejemplo, las personas regularmente, no hay persona en el mundo que no crea en Dios. Sabemos eso, porque la Biblia lo enseña. Va a haber grupo de personas que van a decir, yo no creo en Dios. Ok, una cosa es no creer en Dios y otra cosa es decir que no crees en Dios. ¿Me doy a explicar? ¿O los confundí? Una cosa es no creer en Dios y otra cosa es decido decir que no creo en Dios. ¿Entendieron la diferencia? Sí. A ver si alguien me explica lo que dije. Anímese a alguien. Una persona que lo dice por no lo quiere creer, pero sabe el mundo entero cree en Dios. Inclusive, Y se siente como exclusivo, salido del grupo. Gracias. inclusive los ateos, lo que pasa es que el ateísmo, yo le digo así a mi mamá, son rebeldes salidos del closet. Más rebelde abiertamente hacia Dios. Gracias. Entonces, Dice, sí se entendió, ¿verdad? Una Sí. cosa es no creer en Dios y otra cosa es decidir voluntariamente decirlo. No quiero creerlo. Proverbios habla de eso, ¿no? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Salmo, ¿no? Salmos y Sí. proverbios. Oh, también. Bueno, Salmos 2 veces. Sí, ¿verdad? Salmos 2, Salmos 2 dice. Entonces solo dice, pero dice cómo es la persona que dice que no hay Dios. Hay un ateo que es conocido como uno de los filósofos ateos, si le podemos llamar filosofía, yo creo que sí se le puede llamar así. Se llama Richard Dawkins, él. Yo lo he visto Sí. varias veces. Y entonces se burlaron de él una vez porque él le tocó explicar un concepto difícil. Y cuando estaba explicando ese concepto difícil dijo, oh my God. Y entonces se burlaron de él porque en su necesidad y en su frustración de no saber qué decir, ¿por qué recurrió a la palabra de decir, oh my God? Es como en este país, ustedes han escuchado mucha gente, yo conozco gente que habla en inglés y ellos dicen, oh Jesus Christ. Pero aún después de Jesus Christ se avientan su majadería o su mala palabra. Porque aún hay personas que dicen no creen en Él, pero en el momento de la necesidad, de la presión, de la carga, de la necesidad como ser humano que tiene y dependencia de un Dios que lo creó, ahí sale la realidad de lo que hay dentro de Él. Que sí cree, pero ha decidido intelectualmente no aceptarlo. Y eso se le llama deshonestidad intelectual. Eres una persona que no eres honesta contigo porque hay evidencia dentro de ti. Tu conciencia da testimonio. Tu culpabilidad que sientes cuando fallas y pecas, tienes una culpa detrás de tu conciencia. Te sientes condenado. Y buscas de una o de otra manera deshacerte de esa culpa. Entonces el hombre no tiene excusa. ¿Y en qué nos ayuda el concepto de Dios? Cuando nosotros le comenzamos a hablar del Dios verdadero. Eso nos ayuda a un evangelismo real. Si alguien me dice, oh, yo no creo en Dios, y tal vez se convierte en una plática difícil, pero aún así yo tengo la oportunidad, mira, yo sé que no crees en Dios, pero yo quiero hablarte del Dios que murió en la cruz por el pecador. Y tú tienes la oportunidad de venir a Él y creer en Él. Él murió en la cruz, Él resucitó en la cruz. Si yo soy capaz de por lo menos decirle esas cosas tan simples, dos cosas muy sencillas, estoy evangelizando. Si tú te vas a decir, si tú no dices las propias palabras, si tú crees que Dios ha morido por ti, si no dices eso, ¿no estás en evangelismo? Si no estás haciendo hincapié en el mensaje, no es evangelismo. Okay. Tienes que hacer hincapié en la muerte de Jesús, en su resurrección. O sea, lo que trato de decir es que el evangelio tiene información. Entonces, cuando Pablo fue a los Corintios, no trató de convencerlos por filosofías y pensamientos del momento. Él les habló de un Cristo crucificado en una cruz. Entonces los corintios se burlaban de él. Oye, eso... ¿Cómo que un Dios que muere en la cruz les parecía una tontería? No les parecía hacer sentido en la manera de pensar de ellos. Pero tienes que decir que Él murió por... A mí muchas veces siempre voy a misa y la tema casi nunca que Él murió. Todos saben eso. Pero el padre o el sí. preacher
no habla de la muerte en ese día. Okay. Pero todos ya sabemos. Ya entendí por dónde va, ok. So, tienes que decir esas palabras, Él murió por nosotros, y si no está, ya no es evangelismo. Ya no es evangelismo. Porque estás quitando el contenido del evangelio. Pero sigues en la misma tema. Ay, no, pero lo voy a explicar de otra manera. Vamos a poner, por ejemplo, nosotros como cristianos, ya como creyentes, no debemos de asumir que creemos en el evangelio y ya nunca repetirlo nunca más. No dije eso. Yo lo sé, lo que yo trato de decir es nada más como tratar de hacer un énfasis para ver si se puede entender un poco mejor. Vamos a decir que yo soy el maestro aquí, entonces, entre más yo les hable de la muerte de Jesús y su resurrección, aunque los aburra, es el mejor fundamento que yo les puedo dar. Porque te va a ayudar a que tu vida cristiana no sea basada en obras, sino tu vida, si Dios te salvó no fue porque tú obraste, si Él te salvó fue porque Él murió y pagó por tus pecados. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Cuando no se predica de esto y se asume el evangelio, se asume, pero nunca más se recuerda a la iglesia cada domingo, cada semana, haces que la iglesia caiga en esto. Obras. Y lo que pasa es que como semanas atrás hemos visto lo que es los imperativos y los indicativos. Y ahorita ya sería difícil regresar a ellos. Entonces, los indicativos, ustedes lo van a ver en todas las cartas, se los he explicado y, por ejemplo, Pablo dice muchas cosas doctrinales en todo Romanos. Jesús murió, Jesús resucitó, juntamente con Cristo hemos muerto, juntamente con Cristo hemos sido crucificados. Pero en el capítulo 12 de Romanos, él da la vuelta a la moneda y comienza a hablar de las cosas prácticas del evangelio. Por ejemplo, una cosa del evangelio que es práctica, soportándonos los unos a los otros. Entonces, cuando yo no hablo del evangelio y me voy a los mandamientos, la gente comienza, se crece la gente, es que yo soporto a los demás. El otro no me soporta, pero yo sí lo soporto. Comienza nuestro ego a elevársenos. Porque pensamos que es por lo que nosotros hacemos. Entonces, no, así no es. No. Antes de que tú obedezcas la palabra soportándonos unos a otros, tú debes de entender que debes de soportar a tu hermano porque hay alguien en la cruz del Calvario que estuvo dispuesto a soportarte todos tus pecados. Y como es esto el evangelio y es tu fundamento y está en tu alma, en tu corazón, dice, Señor, me cuesta, pero por amor a ti, como tú me soportaste, yo lo voy a soportar también. Es diferente. Porque la motivación cambia. Entonces, la idea es que el evangelio siempre, en todas las predicaciones, domingo a domingo, metamos una parte del evangelio. Porque si comenzamos a quitar evangelio, nos vamos a convertir en personas imperativas. Que hacemos mucho, estamos bien ocupados haciendo obras. Y al rato pensamos, es que lo que yo estoy haciendo. No. Porque si tú haces eso, ya es otro evangelio. Estás creando otro evangelio que Pablo no predicó, que los apóstoles no predicaron. Concluyo con estos versos. Ya terminamos en Romano. Vamos a seguir la siguiente semana en Romano. Ya empezamos hoy con Dios. Después vamos a hablar del hombre, lo que Jesús hace y la respuesta que se le demanda al pecador. Vamos a hablar de 4 conceptos importantes en el evangelio en Romanos. Pero ahorita quiero concluir este día en por qué es importante cuando nosotros compartimos la escritura, compartamos el evangelio y nos detengamos ahí. Veamos 2 versos en Corintios. Primero los Corintios 2:4. Primero los Corintios 2:4. Ya lo leímos, pero leámoslo una vez más. Primero los Corintios 2:4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo tengo una pregunta. Sí. Si alguien iba a usar el vandalismo y cambia la forma de la persona pensar, y eso se puede clasificar un milagro, porque no eres tú
Es Dios. Es el Espíritu de Dios utilizando el mensaje que tú estás hablando. So, todo, cuando cambia a alguien, siempre es un milagro. Siempre es Dios. Es Dios obrando en el corazón del pecador. ¿Se puede llamar un milagro? Sí, Yeah. sí se le puede llamar milagro. El mayor de los milagros. Y después hablaríamos, más adelante podemos hablar un poquito de la regeneración, el cambio del corazón. Pero miren, veamos ahora también, primero a los Corintios, capítulo 4, verso 20. ¿Y alguien lo lee de favor? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, vemos otra vez la palabra poder. Entonces, hay otro texto, si lo quieren anotar, primero a los Tesalonicenses 1:5. Y dice que el Evangelio no había venido a ellos solamente en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Se los quiero explicar como él lo está explicando. Cuando nosotros predicamos el contenido del Evangelio, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado aquí, son solo palabras. No son cualquier palabra, son la palabra de Dios, pero son palabras, al fin y al cabo son palabras habladas, ¿ok? Ok, no es suficiente las palabras que hablamos de la Biblia, sino que necesita Dios usar las palabras que tú estás hablando, que tienen contenido del Evangelio, para Dios salvar. Es lo que Él está diciendo. Entonces, eso a mí me motiva. Necesito hablar del Evangelio a alguien que me encuentre por ahí, me motiva. Porque yo sé que Dios tiene la capacidad, el poder para hacerlo. Pero esa capacidad a Él le plació ponerla en el Evangelio. Y no en ningún otro mensaje o ningún otro evangelio diferente. Entonces hay muchos evangelios. Vean, por ejemplo, no es que haya muchos, lo que trato de decir es que hay muchos evangelios falsos que tratan de copiar el verdadero, pero no hay un segundo evangelio, solo hay uno. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. No les puedo explicar mucho el contexto de cada carta, pero nada más les voy a dar el versículo. Gálatas 1:8. Si alguien ya lo encontró, lo lee de favor. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea maldito. Si viene alguien más, aún uno de nosotros, los apóstoles, dice Pablo, y les anuncia otro mensaje diferente del que ya les anunciamos, es algo maldito, no escuchen, porque va a traer maldición, va a traer perdición, condenación. Esta misma imagen que ustedes encuentran aquí dice no solamente si un apóstol, si un ángel. Tú ve a todas las religiones del mundo y vas a encontrar dos grupos, bueno, por lo menos, le voy a mencionar uno bien importante, que ese versículo los delata para hacerles ver que no tienen el verdadero evangelio. No lo hago aquí con intención de ofender a nadie, lo hago con intención de que la iglesia aprenda a entender por qué no todas las religiones predican el evangelio verdadero y por tanto por qué no son salvos. Por ejemplo, tú te encuentras un panfleto de los santos de los últimos días y tú comienzas a leerlo, te va a decir que un ángel se le apareció a Joseph Smith. La historia cambió. Primero se le apareció el Padre y el Hijo. Después que no fue el Padre, que fue el Hijo. Y después que fueron ángeles. Entonces, esta misma figura que Pablo dijo, que tuvieran cuidado con todo tipo de manifestaciones, que alguien más viniera a tratar de cambiar el evangelio, tuvieran cuidado. Acuérdense que el canon de la Biblia se cerró. Se terminó la Biblia. Entonces, en este país surgen movimientos cristianos donde varios hombres que no aceptaban cosas del evangelio se salen del cristianismo y crean nuevos movimientos. Por ejemplo, el Testigo de Jehová y el Mormón surgen en este país como un movimiento nuevo. Y esos dos grupos cambian cosas fundamentales del evangelio que luego son reprobados porque están cambiando la doctrina verdadera del evangelio. Ambos le quitan la divinidad a Cristo.
Cuando tú le quitas la divinidad a Cristo, ya no es el mismo evangelio, ya es otro evangelio. Por tanto, ese evangelio no los está salvando, no hay salvos ahí. Y por eso aquí la necesidad de hablar el verdadero evangelio. Todo esto lo hablo con un corazón para tratar de despertar en ti un deseo de que entiendas por qué es importante conocer el evangelio que dices que crees y por qué es importante que lo compartas. Porque hay gente que tiene otro evangelio que es diferente. Por ejemplo, lo miramos en 2 Corintios 11:4. Vean 2 Corintios 11:4. Estaban llegando unos hombres que eran conocidos como superapóstoles en Corinto. Y a Pablo los corintios lo estaban mirando como alguien que ya no era tan elocuente como estos superapóstoles. Y Pablo confronta a la iglesia y les dice unas cosas, ¿verdad? Les dice que si alguien lo encuentra primero, léalo, ya lo encontré. Porque si alguien viene, y se refería a estos otros apóstoles que los estaban entreteniendo con estas nuevas cosas, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, escucha, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto, cuando tú cambias la persona de quién es Jesús, ya es otro evangelio. Y la persona está recibiendo otro espíritu que no es el espíritu de Dios. Por eso todo evangelio que no es el verdadero evangelio es peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque le trae más condenación a esa persona. Comienza a abrazar un evangelio que no es. Y entonces vienen a predicarle el evangelio que sí es. Y lo resiste al verdadero evangelio. Porque es como que lo vacunaron en contra del verdadero evangelio. Es bien peligroso. Entonces, por eso es importante que nosotros, poco a poquito, yo no quiero que se sientan presionados de que, yo debería saberme todo el evangelio. Empieza con cosas básicas. Por ejemplo, lee primero a los Corintios 15 y entiende cuál es el fundamento del evangelio en el cual tú crees. Y cuando tenga la oportunidad de compartir el evangelio a alguien, háblale de la muerte de Jesús por el pecador. Y háblale de la necesidad, ya los borré, pero háblale de la necesidad de venir en arrepentimiento y fe. Y que abrace al verdadero Jesús. Porque muchos grupos van a decir, yo creo en Jesús. Pero tú pregúntale, explícame, háblame del Jesús en el cual tú crees. Entonces ya te vas a dar cuenta qué evangelio cree. Porque muchas veces la gente muy fácilmente, ellos también creen en Jesús, es lo mismo. No, no es lo mismo. Un evangelio diferente es un Jesús diferente y la gente tiene un espíritu diferente que no es el espíritu de Dios. ¿Verdad? Qué importantes son esas cosas. El evangelio es algo que no terminaríamos nunca. De hecho, cada semana tendríamos que hablar un poquito del evangelio y yo creo que es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad hablarles del evangelio cada semana. Porque yo voy a Colosenses, a Efesios, a Gálatas, a Corintios, Apocalipsis, en todos hay evangelio, en todos. En todos hay evangelio. Y yo me preguntaba, ¿por qué los apóstoles, a pesar de que ya habían predicado el evangelio, por qué les recordaban el evangelio? Vean la advertencia que le da a los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a acabar por las obras de la carne? ¿Qué no entienden que Cristo ya fue crucificado? Y si Él realmente fue crucificado y viven ustedes deberían de manifestar evidencia de que están muriendo a sus propios pecados. Les habla de la realidad de un Cristo que debería estar dentro de ellos, mortificando su carne. Pero cuando un cristiano dice, yo soy creyente, y se va a su vida cotidiana y no experimenta un deseo de morir a su pecaminosidad, debería de decir, seré cristiano. Ahí entra el punto de examinación. El mismo evangelio nos examina y nos motiva a que hagamos, no para cada segundo estarme examinando. Yo me refiero a una persona que lleva tiempo, ha escuchado, pero no se ve ningún deseo de santificarse, no se ve ningún deseo de querer orar, de desear la palabra, no se mira nada. Esa persona debería de cuestionar si realmente es salva. No sé si me entienden lo que les explico. Y la Biblia lo enseña. La Biblia da muchas advertencias de que había muchos hombres y de repente dejaron la fe. Y de ahí es donde la gente se agarra para decir que la salvación se pierde. Porque hubo muchos hombres en la Biblia
Está Himeneo, Fileto en la Biblia que servían con Pablo y de repente de la nada, un evangelio diferente. Y si vamos a la historia de la iglesia, lo mismo, hay muchos hombres que vamos a encontrar que se salieron, Arrio, Marción, muchos hombres que fueron saliéndose con el tiempo de la iglesia y crearon esta otra rama del cristianismo con verdades bíblicas, con una embarrada de verdades bíblicas ahí, que jalan la atención de mucha gente. Pero al cambiar el fundamento verdadero del evangelio, no hay salvación. No hay salvación. Si tú quitas al Cristo verdadero, no hay salvación. Ya me tardé bastante. Pero no sé si quiera alguien preguntar algo, unos 5 minutos.